vamos a otras informaciones y vamos a hablar de salud también, que es muy importante. Nos vamos a contactar a esta hora con el doctor Julio César Barrena, especialista en salud pública. Nos contactamos desde el norte del país, doctor. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Gustoso de poder compartir con los amigos de RCR. Sí, doctor, a usted nuevamente las gracias. Cuando hablamos de salud en Piura siempre se relaciona con el dengue, ¿no? Pero hay otras también enfermedades prevalentes en la región, doctor. ¿Nos puede detallar, por favor? Claro, bueno, como usted ha mencionado, dentro de los problemas de salud que tenemos es dengue, y dengue en las primeras 3 semanas del año, o sea, hablando esto hasta el 18 de enero, ya vamos alrededor de 562 casos, más o menos un promedio de 150 a 230 casos cada semana. Eso nos ubica en zona de epidemia, o sea, estamos por encima de los casos esperados. Esta epidemia viene desde la primera semana de septiembre de 2024 y se mantiene, ¿no? Y aparte del dengue, tenemos otro tipo de enfermedades también que van haciendo algún poco de impacto en la población. Por ejemplo, otro problema que tenemos es leishmaniosis o UTA o espundia, que por lo general se concentra en la sierra de nuestra región. Los años 2023 y 2024 han sido años en los cuales hemos tenido una buena cantidad de casos, más de 400 casos en el año de este problema. Se ha concentrado fuertemente en Huarmaca, Canchaque, Huancabamba. En este año ya tenemos algunos casos reportados, incluso está confirmados, de este problema de salud. Menos mal que Zika no tenemos, chikungunya veo muy pocos casos y malaria realmente no tenemos hace buena cantidad de tiempo, igual que bartonelosis. Ujú. Las muertes maternas en nuestra región han venido bajando en los últimos años de 2021 a 2024, pero de igual manera estuvieron bajando entre 2017 a 2020, luego volvieron a subir 21, luego comenzaron a bajar y a veces andamos en esa curva, ¿no? Que sube y luego baja, luego lo sube y vuelve a bajar. Esperemos que esta vez la tendencia siga hacia el descenso, ¿no? Ujú. Y es lo que esperamos. La mayor cantidad de funciones que se producen en nuestra región por muertes maternas se producen por causas directas, o sea, relacionadas al embarazo, parto y puerperio, y otras por causas indirectas que no están relacionadas ni al embarazo ni al parto ni al puerperio, considerando que el puerperio es el periodo en el que la mujer muere, o el puerperio es el periodo en que la mujer está después de dar a luz 42 días, 6 semanas. En el año anterior hemos tenido 19 muertes maternas, que es menos a los 3 años anteriores. Este año todavía no tenemos muertes maternas. A nivel del país sí hay muertes maternas. Y la mayor cantidad de muertes que hemos tenido ha sido justamente en el puerperio. Más o menos las 2/3 partes de las muertes de estas 19 fueron en este periodo después de dar a luz. Ujú. Entonces es un problema que se va combatiendo en la región y que esperamos que siga marcando esa tendencia de descenso de las mujeres que están en este periodo, ¿no? Ya sea Y embarazadas o dando a luz o en el periodo después de la luz. ahora, y Otro doctor, problema que y tenemos, para antes de pasar sí, a otro índice, ese problema que se da por muertes de mujeres es por un falta de control que llevan las mismas señoras, madres embarazadas. en algunos casos sí, en algunos casos no es tan cierto, ¿no? Ujú. Se ha analizado, por ejemplo, alguna vez qué tanto tiene que ver, por ejemplo, la cercanía de un establecimiento de salud a, a las muertes maternas, y se encontró más bien que las mujeres se comparan, ¿no? Las mujeres que fallecieron, quiénes estaban cerca del centro de salud, quiénes estaban más lejos. Y se ve que las que estaban más lejos del centro de salud eran las que fallecían menos que las que estaban más cerca. Entonces había una contradicción. Parecía que la mujer que estaba más lejos se interesaba más en llegar a los controles y la que estaba más cerca como un poco que se descuidaban y no completaban sus controles prenatales. Ahora, Muchas de las mujeres que fallecen están con sus controles prenatales completos, ajá. lo cual quiere decir que falta un poco la acuciosidad de encontrar los signos de alarma que pueden ocurrir durante el embarazo, el parto y el puerperio. El control prenatal, y ahí me van a disculpar las obstetras, está hecho por las obstetras, y algún control, el segundo por lo general, está hecho por los médicos, y luego cuando hay alguna enfermedad. Entonces, como que en algún momento se pasan los signos de alarma y esto puede llevar a consecuencias lamentables. Las muertes maternas a nivel del planeta, a nivel de nuestro mundo, han ido disminuyendo con la intervención del médico especialista, como el médico gineco-obstetra. Ujú. Entonces, necesitamos un poco ese fortalecimiento en los centros de salud
sobre todo los 1-4, que son los centros de salud que tienen internamiento, que especializan 24 horas, donde debería haber en todo este tipo de centros un médico ginecólogo permanente para que pueda atender y detectar más oportunamente los riesgos obstétricos, o en todo caso, hay mayor entrenamiento a los médicos generales para que Claro. puedan apuntar mejor hacia los riesgos que pueden haber o establecer más controles que deba hacer el médico para evitar que se escapen los riesgos, ¿no? Entonces, por ahí hay algunas cosas Claro. que hay que afinar para mejorar este problema. Ahora, doctor, el índice de mujeres embarazadas menores de edad, ¿cuál es la situación en Piura? Sí, sí hemos tenido mujeres en edad adolescente, sí, sí ha habido, en el año 2024 no hemos tenido muertes en adolescentes, pero sí decirle que en el periodo de 2017 al 2025 hemos tenido el 6% de las muertes en ese periodo de años ha sido de mujeres entre 12 a 17 años. Estamos hablando de más o menos unas, a ver, déjeme sacar el porcentaje, Ujú. más o menos unas 12 mujeres en ese periodo de años Las en 12 mujeres, edad adolescente. Eso sí se ha habido, pero no es el porcentaje más alto. claro. La mayor cantidad de muertes maternas se producen en mujeres adultas, casi el 50%, el 44% en mujeres jóvenes y un 6% en mujeres adolescentes. Bien, Entonces doctor. sí tenemos muertes Ahora, personas. ahora, doctor, en cuanto, por ejemplo, al dengue, estos 562 casos que se dan, felizmente no ha habido víctimas, ¿no? En lo que va comparado con el año anterior. No, hasta el momento no tenemos muertes por dengue, pero eso se va produciendo. Hay cierto nivel, ¿no? Cuando se van aumentando mucho más los casos, comienzan a aparecer ya las muertes, entonces esas partes sí nos preocupan, porque hay un pronóstico que hizo el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del MINSA para un grupo de regiones priorizadas, y en este grupo de regiones priorizadas está Piura, y Piura tenía un pronóstico de más o menos de 86.000 casos y un poco más para los primeros 7 meses del año, como promedio, que podía ir entre 35.000 a más de 100.000 casos, y todavía no llegamos a eso, estamos por debajo del pronóstico, pero estamos por encima de los casos que se esperan para las primeras semanas del año. Entonces, estamos, como les decía, en zona de epidemia. Mientras estemos en zona de epidemia, hay mayor riesgo de tener consecuencias lamentables. El Ujú. año pasado hemos llegado a tener 28 fallecimientos de casi 35.500 casos que hubieron el año pasado, y en el año 2023, que para nosotros fue el peor año de dengue en la historia de Piura, para el país el 2024 fue el peor año de dengue en la historia nacional, donde Lima fue la capital del dengue, ¿no? Pero en el 2023 fue para nosotros. En el 2023 tuvimos casi 80.000 casos y 148 fallecimientos. Entonces, fue muy fuerte para la región. El año pasado no llegó a ese nivel y esperamos que este año, en función a los pronósticos que se han dado y en función a las intervenciones que se vienen dando por parte de la Dirección de Salud, por parte también del apoyo del Colegio Médico, de las Ujú. instituciones, y esperemos que los municipios se sigan sumando más a esta labor, que podamos ir debajo de ese pronóstico y evitar consecuencias lamentables. Ahora, doctor, hay también incidencias del COVID que está aumentando en la región. Sí, justo antes que estuviéramos en llamada, estaba revisando ver si el MINSA había actualizado alguna información adicional sobre COVID-19 y sí ya tenemos una actualización a la semana 4 de este año. Eso quiere decir al 25 de enero, ¿no? A nivel regional tenemos 66 casos de COVID-19 y tenemos 4 fallecimientos. Nos llama la atención porque hasta el reporte anterior teníamos 11 casos de COVID-19 y teníamos 2 fallecimientos, ¿no? Que habían sucedido en la provincia de Sullana. No nos dice el MINSA la localización exacta todavía de estos fallecimientos. Me imagino que la Dirección de Salud en su momento publicará esa información, pero hasta el momento tenemos eso, ¿no? Ujú. Y tenemos 10 casos hospitalizados, hasta el momento ninguno en UCI, pero sí tenemos un aumento que no es obviamente tanto como fue en los años de pandemia, pero sí requiere llamar la atención al respecto porque el COVID es una enfermedad que no se ha ido, o sea, Claro, todavía se mantiene, así es. existe y vale la pena tener algún nivel de inmunización al respecto, ¿no? Las vacunas que nos pusimos antes, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, que mucha gente cree que con eso ya está completamente inmunizada, es completamente falso, porque esas vacunas fueron hechas contra la variante original, contra la variante Wuhan, y tenían un promedio de duración máximo de 6 meses.
Entonces, si se puso la cuarta dosis allá por el 2022, ya estamos en 2025, no le funciona para nada. Después salió la vacuna bivalente que protegía contra la variante de Wuhan y contra Omicron. Omicron es la variante COVID-19 que es la única que existe en todo el mundo, con los linajes que van variando conforme van mutando, pero siguen siendo parte de la variante Omicron. Y tenemos la vacuna monovalente que está hecha solamente para la variante Omicron. La cobertura de vacunación en adulto mayor respecto a la vacuna bivalente está en alrededor del 15% en Piura. Y la monovalente, que es exclusiva para adultos mayores, ¿no?, está en menos del 5%. O sea, la cobertura de inmunización por este tipo de esta enfermedad no es muy fuerte. Entonces, este tipo de problemas respiratorios, si es que se llegan a transmitir, puede ocasionar consecuencias. El año pasado tuvimos alrededor de 1.400 casos de COVID-19 y 36 fallecimientos. Eso nos ubica más o menos en una letalidad por encima del 2%. Eso quiere decir de que cada 100 enfermos mueren 2. En dengue hemos tenido 35.500 casos y 28 fallecimientos. Eso nos ubica en una letalidad de 0,08. O sea, no se muere ni uno de cada 100. Entonces, eso quiere decir que COVID es más letal que dengue, es más agresivo, ¿no? Claro. A pesar que tiene menos casos, pero tiene mayor impacto en las muertes. Entonces hay que tenerlo en consideración. Claro, y por eso es necesario, exacto, ¿no? Eso es lo que le iba a decir, seguir, el COVID no se ha ido, el COVID permanece, no y bueno, se quedará ya en nuestras vidas, ¿no? Y por eso hay que tener todavía esas prevenciones, esos cuidados, siempre lavarse bien las manos, usar las mascarillas cuando uno se va al centro de salud, cuando hay aglomeración, también en los medios de transporte, que haya el suficiente aire, oxigenación, que es muy importante. Ventilación es importante. Ventilación es muy importante, ¿no? Y también por ello es importante, doctor, es la difusión que tienen que tener los medios de comunicación y periodistas. Por eso se ha realizado justamente ayer un taller, ¿no?, para los comunicadores. Así es, ayer por iniciativa del Colegio Médico nos invitaron al doctor Mario Tronco, que tiene unas maestrías en salud pública, y aquí les habla. Yo también soy magíster en salud pública, salud familiar, y con maestría en psicología educativa. Y hemos hecho un taller dirigido hacia periodistas para explicarles qué significa la salud pública, qué significan las acciones de prevención y promoción de la salud, prevención de enfermedades y promoción de la salud, cuáles son los indicadores más importantes que por lo general los periodistas revisan en las fuentes o en las propias declaraciones de las autoridades o los expertos, para que puedan entender cómo es la información y para poder enfatizar en cuáles son los mejores indicadores que se deben de considerar para informar, ¿no? Porque no es lo mismo, por ejemplo, ya que hablábamos de dengue, que es un clásico en Piura, no es lo mismo tener 300 casos de dengue en la provincia de Piura, que es una provincia grande, ¿no?, para nosotros, que tener 300 casos de dengue en la provincia de Sechura, que a pesar que tiene buen territorio, no tiene gran cantidad de población. Entonces, 300 casos de dengue en Sechura puede hacer explotar de impacto la provincia, y 300 casos de dengue aquí en Piura como provincia se diluye por la gran cantidad de población. El impacto es diferente. Se tiene que ver en relación a la población que cada zona tiene. Y ahí vamos viendo los impactos. Importante, doctor. Muchas gracias al doctor Julio César Barrena, especialista en salud pública, por este contacto y estas importantes estadísticas que nos ha dado aquí en RCR. Muchas gracias, doctor. A ustedes muchas gracias, y a seguir cuidando las enfermedades que siempre están ahí, pero tienen mucho que ver también con el cuidado que nosotros podemos tener. Así es, muy importante, ¿no?, el cuidado y la responsabilidad de nosotros, y cuidar a nuestros hijos, a nuestros niños y sobre todo a los adultos mayores. Muchas gracias, hasta otra oportunidad, doctor. Muy amable. Muchas gracias, don Lizardo, muy amable.